fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me. Gente, buenos días, buenos días. Bueno, otro video así, recién levantado, sin bañarme. Pues ahí me estaban diciendo la vez pasada que porque siempre subía o iniciaba los videos así recién levantado y sin bañarme. Pues no sé, yo me levanto así. Solamente he conocido a una persona que se despierta y está tal cual. Solamente he conocido a la persona. Se viene esta serie de videos, yo creo que van a haber 4 o 5 videos y se viene por fin trocha. Jennifer me tiene reamenazado con la trocha. Me dice que la vaina está seria, que hay unos pedazos bien malos, unos pedazos que se deslizan mucho. Entonces, bueno, vamos a ver, todo sea por ustedes que tanto lo han pedido. Vamos entonces, 3 personas, Juan Camilo, Jennifer y mi persona, pero con una gran condicionante, y es que al parecer no, ellos ya tienen una buena experiencia andando en trocha por sus actividades laborales, ¿sí? Una Jennifer es ingeniera agrícola y Juan Camilo trabaja con el tema ambiental. Entonces, mi gente, ahora se los presento y así arranca el día. Bueno, gente, ahora les voy a presentar con los que vamos a viajar ahora. Full preparados. Estamos por acá desayunando. Ahora presento a Juan Camilo. Pues, ¿vieron qué, muchachos? Bien. Yo voy porque están ellos. Sí, realmente porque pues Jen es conocedora full de trochas, una tesa, la doctora de este de desayuno. Juan Camilo también ha tenido que ver con él está en el tema ambiental, entonces conoce la vuelta, listo. Ahora los presento bien, vamos a desayunar por acá y que Jennifer nos cuente la ruta, ella es la encargada. Ella dice que no le gusta hablar a la cámara, pero es la encargada, listo. Entonces ahora nos cuenta pues bien la ruta. Acá seguimos desayunando pues y queremos saber cómo nos va. La llanta delantera, donde le di, eso fue, y yo caí y yo me levanté y el man de la comunidad dijo, uy, no pasé. Yo me mató, sí, él dijo, yo estoy aterrado con sus huesos. Y entonces él me va diciendo, Juan, ¿su celular cuánto cuesta? Ya bueno, es un iPhone, costó más o menos más de $1.000.000 de pesos. Y me dijo, listo, ¿y cuánto costó su casco? Yo el casco por ahí yo creo que 250. El casco, o sea, su cabeza, su vida prácticamente, y le invierte más un teléfono. Yeah. Que es, o sea, el casco, compres uno bueno, uno que, y es verdad, uno le pone a esa y es verdad. Sí, no, es verdad. Bueno, vale, pues que ya estamos acá arreglando. Ellos ya lubricaron cadenas. Yo la voy a lubricar más abajo porque eso es una pendiente. Entonces después para devolverla del gato, qué pereza. Ya están en la huelga, les vamos a mostrar ya las motos entonces de ellos. Jen tiene una Royal Enfield Himalaya, la 411, y Juan tiene una TT de AKT. Bueno, gente, ya vamos a arrancar, entonces Jen nos va a explicar de qué trata la ruta, por dónde vamos a pasar, cómo es el asunto. Bueno, vamos para Marulanda. Marulanda es un pueblito de Caldas que es muy caracterizado por su cultura boijera.
Entonces vamos a salir acá de Neira, cogiendo por Cementos Caldas, que es unas ruinas que ahorita también vamos a mirar, de una fábrica de cementos que pues hace 20 años dejó de existir. Entonces esas son sus ruinas. Vamos a seguir derecho pues tirando como hacia San Félix. Vamos a subir más o menos como a 3.500, ya como altura de páramo. Vamos a subir a una parte que se llama el Alto de la Cruz o la Cumbre. Y ahí vamos a tener una divisa, ojalá se nos despeje para tener una divisa muy bonita entre 60. Vamos a bajar al corregimiento de San Félix a la mina, pues es una vía que está entre San Félix y Marulanda, y ya de ahí desviamos hacia Marulanda para llegar pues al pueblito. ¿Cómo está la vía? La vía está divertida. O sea, la vía es trocha. Trocha, full trocha, no hay nada de pavimento. ¿Cuánto tiempo, cuántos kilómetros, más o menos cuántas horas? Más o menos yo estuve mirando, son como 70 kilómetros de trocha, solo trocha. Y más o menos nos demoramos por ahí unas 2 o 3 horas. Y del 1 al 10 el nivel de trocha, ¿cuánto es? Un 5 o 6. 5 o 6, bueno, es como para empezar. Bueno, gente, entonces arrancamos pues. A ver, lo que comentó Jen, pues evidentemente se va a desarrollar también en varios días, no solamente la ruta, pero pues sí otro tipo de actividades, listo. ¿Qué es lo que pasa? Que vamos a parar, vamos a hacer el pedazo de trocha y vamos a parar en Cemento Caldas, como lo decía Jennifer. Vamos a explorar la fábrica. Hay un dato muy interesante, y es que para donde vamos le llaman el Chernobyl colombiano, por su apariencia postindustrial, por su abandono. Sí, digamos que como que el código gráfico o el lenguaje gráfico que en este momento presenta, o el lenguaje visual, muy Chernobyl por el tema del abandono. Creo, si no estoy mal, ayer estaba hablando con Jennifer, también hay un tema de unas casas. No sé si de pronto las casas tenían que ver para las personas que trabajaban en la fábrica. Pues digamos que esto es muy tendencia a la revolución industrial, ¿cierto? Que cuando empezaba todo este asunto de las fábricas, pues la gente sencillamente lo que hacía era establecerse alrededor de la fábrica, pues por la buena costumbre o por el buen tema que tiene de uno vivir cerca al trabajo. Entonces vamos a ver si podemos entrar lo más posible y explorar la fábrica o las ruinas. Y las casas, pues Jen dice que se puede entrar a las casas. También algo curioso pues que me contaba es que en este momento ahí viven como que 2 familias. No entendí muy bien cómo es el asunto. No le pregunté porque ayer que estábamos hablando, a Jennifer ya le estaban torciendo los ojos del sueño. Entonces bueno, peguémosle a la vuelta. Esa moto que tiene Jen es muy bacana. Digamos que yo antes de comprar la Terecam, como 2 años antes, había visto la Himalayan. Yo les voy a hacer acá una confesión culposa a los que ya están nuevos en el canal. De pronto los que están desde el principio ya lo sabían un poco, pero yo antes detestaba las motos. Era un tema desenfocado porque uno no puede detestar la moto, uno detesta al motociclista. Es muy diferente la moto al motociclista. Entonces, bueno, creo que por acá ya comienza esta vuelta. Bueno, entonces les voy contando antes de que esto se ponga como... Entonces yo detestaba las motos, pero no, lo que pasa es que tenía una vaina contra el motociclista promedio que sale a loquear. Cuando usted ya conoce este asunto desde acá, pues a usted ya le cambia mucho la perspectiva a las motos, ¿cierto? A usted ya le parece más chimba el tema del mundo y se da cuenta que no es algo de motos, sino que es un estilo de vida. La máquina se volvió un medio y por eso evidentemente la queremos. Bueno, acá este empedrado está bueno para empezar.
Ah, bueno, lo otro es que yo le hice el cambio de la llanta. Listo, actualmente tengo las Pirelli Scorpion, que son, digamos que multipropósito. Entonces se lo hice ayer, esta semana, ahí en Moto F Caldas. Preferí hacer un poquito el desvío, pero porque pues uno ya quiere estar en el taller, pues que a uno de confianza. Yo era muy desconfiado, incluso a mí cuando me recomendaron Moto F, pues también me daba desconfianza, porque yo le hice el mantenimiento a la moto en un taller en Armenia y estoy más que seguro, el mantenimiento de los 5000. Les voy a contar una cosa que me pasó con ese servicio de mantenimiento. Servicio de mantenimiento donde le hice la revisión de los 1000 y yo quedé con la espina de que la revisión de los 5000 a mí no me le hicieron el cambio de aceite. Para la revisión de las 5000 les dije déjenme grabar y el no fue rotundo, pues. Entonces yo ya quedé como picado ahí y tenía una desconfianza con Moto F, porque una vez ya me han dado el precio de un mantenimiento. Me dijeron, no, es que el mantenimiento allá me costó tanto. Y yo, marica, muy caro. Dije, no, sí está muy caro ese mantenimiento. Pero la persona en su momento no me comentó el mantenimiento completo. ¿Cuál fue el mantenimiento completo? Le había cambiado las 2 llantas. Entonces, claro, eso subió el mantenimiento como 1.600.000. Entonces por eso le tenía un poco de cosas. Ya después, digamos que yo dije vamos, y en Moto F, que es Juan Carlos, mejor dicho, Juan Mecánico sí existe, el hombre me dejó grabar, me dejó ver todo, y normalmente cuando la gente va a ese taller, ese man deja que todo el mundo entre. Sí, yo siento que a veces la gente ya es como conchuda, porque bueno, hasta bacano, porque la gente se comporta literalmente como si estuviera en la casa. Entonces de pronto también es buena señal. Entonces así empezó la vaina con Moto F, digamos que mi amistad con ellos. Acá me estoy haciendo el huevón porque Jen va rápido, Jen es patada brava. Bueno, yo ya este tipito así de recorrido ya me había metido. Jen tiene una ayer me decía que ella tiene una teoría, o qué, ¿cómo es que le dijo? Como algo que es imperdonable, y es que en trocha no se para. Entonces por eso verá que anda así en mierda. Yo vengo pesado, gente. Bueno, yo estoy pesado como tal, pero vengo pesado pues como a nivel de equipaje. Voy a subir acá un poquito la cámara a ver cómo nos da. Bueno, por acá llegamos a las ruinas, si no estoy mal. No sé si lo alcancen a ver por ahí. Pero hay como unos camiones. Ay, fue pucha, ¿será que si nos dejan? Entremos, Jennifer entró. Jennifer no copia de nada. Vea las ruinas acá. Claro. Puro Chernobyl colombiano. Ellos abrieron, creo que en los años 50. Cerraron 20 años después. Ya les voy a ir contando los motivos del por qué cerraron. Uy, pero qué, mucha infraestructura, gente. Uf, mucho dinero acá enterrado, ¿no? Porque la inversión es fuerte. Parece algo extraño, es una cosa que ahora les voy a comentar. Tengo como una duda con algo, y es que me parece extraño que una empresa haga tal inversión solamente para 20 años de funcionamiento.
Esto supuestamente lo donaron a instituciones educativas. Está muy cool. Está bacano el ambiente, la verdad. Bueno, lo que les decía, sí me da un poco de curiosidad el tema de la inversión. Esto es una inversión multimillonaria, gente. Los que hemos construido sabemos cómo la inversión para para una infraestructura de estas. Acá estamos haciendo el recorrido en moto, pero lógicamente ya lo vamos a hacer también lógicamente también ya lo vamos a hacer en el dron. Vamos a caminar. Esto acá tuvieron que haber utilizado esto para unos juegos de unos cars. Porque acá están las llantas como armando la pista. ¿Sabe qué siento, gente? Que estas llantas deslizan harto. Pues siento que están moviendo harto, no sé si en bajito. Bueno, ya vamos a mirar a ver cómo está la vuelta. Vamos a pegar la paradita acá, ok. Primera inversión. Mientras grababa este video no lo sabía. Aquí hace más de 40 años el trabajo se convirtió en tragedia. Una avalancha sepultó a 12 trabajadores, 12 vidas que nunca regresaron a casa. Hoy, en ruinas y silencio, quiero honrarlos. Este lugar no solo es concreto y polvo, es memoria. Que estas imágenes sirvan para recordar que aquí, donde el tiempo se detuvo, hay historias que no podemos olvidar. Bueno, gente, ahora sí dale por acá una vuelta a esto. Bueno, esta supuestamente, bueno, la inauguraron, ¿cierto? En el 55, en los años 50, y la clausuraron en el 97. Pues yo que creo de que si le hicieron una clausura es porque seguramente tenía fecha, o sea, esa fecha ya estaba pues como anunciada desde el principio. Dicen por ahí que fue porque se acabó la piedra caliza. Ese es el tema de por qué se acabó el tema o por qué dejó funcionar pues como tal. Y tenía como a 350 familias. Pues Jen dice que por acá hay unas casas, ¿cierto? Ya. Y pues actualmente funciona es como un centro de entrenamiento canino, para paintball, ¿sí? Como entrenamiento como tal, porque para cross, porque lógicamente pues la infraestructura lo permite. Entonces por acá está, ahí como lo dijo Juan, esto está bueno, es para una guerra de piedra esto por acá. Pero sí es una inversión, eso es una inversión muy fuerte. Yo como tal que se haya acabado la piedra caliza lo dudo, porque pues es extraño que no hayan, pues es extraño que no calculen que se va a acabar la piedra caliza, y más para hacer una infraestructura de esta. Yo creo que de pronto tenían calculado de que ya la inversión les daba para hacer un trabajo, para suplir una necesidad pues como de la zona, y ya la inversión ya se pagaba solita. Y vean la magnitud también de la infraestructura. Lógicamente ya está full deteriorada y pues la vegetación ya se está filtrando.
cuando llegan estas infraestructuras a los espacios ambientales, pues el espacio ambiental después cobra y recupera su espacio. Y eso es lo que está haciendo en este momento. Por eso se ve así pues como cubierto. Ahora, o no sé si ya lo alcanzaban a ver en el video, también aparece una infraestructura circular muy grande. En el video les contaré de qué se trata. Esto prácticamente que es de libre acceso. Pues todo el mundo viene acá y accede pues como a la zona. Vamos a meter como en la labor de mirar a ver si consigo un plano, sí, como un plano de cómo funcionaba la fábrica, porque sería interesante saber pues como tal cómo era la línea de producción. Estas edificaciones pues son muy funcionales. Acá el tema estético se va al carajo. Pues lógicamente era un asunto a nivel de materialidad totalmente austero. Una fábrica de cemento, tienen que mostrar que concreto. No, estás... Esta parte de acá sí parece... ¡Hola! Oiga, a Jenny es que le gusta el drama, dice, hola. ¡Hola! Sí, escucha. Bueno, para usted estar acá anoche es que escuche niños jugando. De las viejas que van por ahí como a meditar y es que explote y saca todo lo que tenga. ¿Gritamos o qué? ¿Gritamos? Pero ya... ¿Gritamos? Sí, espera, grabemos. Estoy nerviosa. Gritemos, pero en tiempo 5 y retenemos. Te tengo. Ah, sí. Venga, párese el camino. Ahí hay una piedrita. Más amplia. Ahí ya. Bueno, ¿esto qué sería lo que hacían acá? Eso es una caldera. Eso es caldera. Caldera para piedra caliza, sí. ¿Y qué hace una caldera? Pues meterle temperatura al producto para generar una transformación química. Ah, Oh. yo no sabía la verdad Es que... muy tramadorcita, es muy tramadorcita. Yo sí la vi anoche que estaba como con el celular prendido así en la cara. Yo no, claro, está leyendo. Está informada. Está por ahí Bueno, está en modo doméstica haciendo el curso de proceso de cementos. Bueno, ellos van a pegar, van a gritar, vamos a gritar a ver cómo Sí, se siente hágale, pues. esta vuelta acá. No, a lo ¡Uy! A lo vikingo.
yo sé gritar agudo, yo sé gritar agudo. Listo. 1, 2, 3. Siempre queda un ratico. Bueno, entonces Juan va a mirar a ver si de pronto ahí más adelante. Ahí toca y se regresa. Ahí más adelante hay un pozo. Uy, te imaginas. Marica se queda ahí. Yo no me voy a meter Uy, a no, salvarlo. no, Juan, yo sí voy, parce, tranquilo. Ay, no. No, muy Pero radioactivo. todo eso está enlabunado. Espera, ya tengo una foto. ¿Qué es? ¿Qué? Ay, sí, parce. Bueno, acá también hay algo y es que no se siente nada raro. Pues porque esto era una fábrica, sí, acá no pasó pues como un evento así diferente, pues eso extraño. Entonces, bien, pero la dimensión, no sé si se alcanza a ver, la dimensión es significativa. O sea, sí es un tema de infraestructura áspera y lógicamente da también como buena señal de la cantidad de producción que tenían, porque para tener pues una caldera de este tamaño no era cualquier cosa. Este es el cuidandero de acá, el patrón. Entonces tienen que narrar usted y yo. Narrar. Para la leyenda. Bueno, ¿qué parte sería esta? ¿Venir a acampar acá o qué? ¿Cómo? ¿Venir a acampar acá? No, armero. Pues, lógicamente esta parte no era administrativa, ¿no? Entonces, Será- descargaban las Esto era, eso ahí era como un tema de eso se llama una tolva. ¿Sí? Acá está la tolva. Bueno, que es donde llegaba pues como la materia prima, crudita, y la procesaban. Por acá pasaba, a ver si consigo por ahí el planito o encuentro algo que explique el proceso. Por acá está la otra tolva. Acá está, vea, la otra tolva. Te imagino que por acá llegaba el material, que era una tolva grande. ¿Será que por acá sí llegaba el material? Bueno, de pronto por retro lo echaban, caía acá, tran, y seguía pues por allá su cadena de producción. Pero lo que les digo, evidentemente no era, esta parte no era administrativa, esta parte era de procesos. Era que, y esta es la propia producción del mosquito. ¿Sí? Acá dejó de ser fábrica de cemento Caldas a ser la fábrica de mosquito Caldas. Y entonces ve acá toda esta, pues tenía por acá esas zanjas. Acá pasa uno por debajo, acá pasa uno por debajo. Ya la espalda, gente, la espalda no me da. Pues lógicamente yo pensé que esto como tal iba a estar como más vandalizado, o sea, a pesar de que son ruinas, pues pensé que iba a estar más vandalizado en el sentido de que iba a encontrar más grafiti, ¿cierto? Ahí está la zona en la que estábamos. Esta parte de acá tampoco era una parte administrativa, pero acá hay pues como una edificaciones más pequeñas. Yo creo que eran más administrativas ahí el cuento. Ah, bueno, por acá sigue el tema, vea como la naturaleza va cobrando también como su espacio. La naturaleza siempre recupera lo suyo, y eso se vio en la pandemia. Y acá hay pues como tres salidas. Bueno, Jen ya había venido, ¿cierto? No, pero nunca me ha metido así, como nos estamos metiendo en estos momentos. Nunca habías entrado. Nunca. Juan Camilo ya había venido, ¿no? Primera vez. Vea, por ejemplo, ¿qué será eso blanco que se produce ahí? Eso bueno no es.
pronto puede ser como, bueno, no creo que sea salitre pues como tal, no creo que haya tanto sal ahí, pero puede ser incluso la misma caliza que después se va separando y queda. Ve, acá está bueno para no entrar en la moto y no volver a sacar a la marica nunca. Dejarla acá ya como una ruina. Y lo otro que pensé es que iban, o sea, me parece extraño que acá adentro no esté viviendo gente. Me parece extraño que por acá no esté viviendo gente porque, pues ya lo que sea es techo, ¿cierto? Yo me quedo en la calle, yo vengo para acá. Entonces, mi gente, esto es las ruinas de la fábrica de cemento Caldas. Chévere, está chévere, está bien interesante. Además que sea lo que sea, esto también hace parte de la historia propia de la región, porque seguramente fue también un nicho económico bien fuerte que tuvieron acá en Caldas. O sea, esto en algún momento tuvo que haber sido súper significativo y seguramente también para muchas personas era como una fortuna trabajar en este lugar. Todo este tipo de elementos pues vienen mucho pues como el tema pues full de revolución industrial. No sé ambientalmente cómo puede estar esto, porque como lo vieron ustedes en las tomas de dron, esto está metido en la naturaleza. Está metido como tal en la naturaleza. Estos son procesos químicos. El concreto es un proceso químico. El concreto tiene químicos que hacen reaccionar cuando entra el contacto con el agua. Entonces esto amigable con la naturaleza no es, así lo quieran disfrazar, así tengan certificados, nada. Yo creo que pocas intervenciones pocas intervenciones del ser humano son 100% amigables con la naturaleza, porque el ser humano sencillamente solamente con el hecho de existir ya se tiró esta vaina. Bueno gente, espero que les haya gustado. Esta pasada por acá. Acá inicia esta buena travesía acompañado con Jenny, con Juan y con Juan, y vamos a seguir ya la parte dura de la trocha. Por acá muy posiblemente van a ver algunos spoilers de todo de lo siguiente la ruta, porque ahora que venía entrando por allá la moto empezó a hacer así, por peso, por falta de práctica, por todo. No sé, vamos a ver qué pasa por acá. Gente, entonces dejamos hasta acá ya esta partecita. Ya más adelante van a ver ustedes el otro video. Por acá les voy a dejar spoiler muy posiblemente de las cosas que van a pasar. Ya se van a dar cuenta quién está en el piso, si nadie está en el piso. En este momento estamos bajo la responsabilidad de... No. ¿De claro? No, cada quien es responsable. Ah, no, entonces yo me devuelvo. Listo, gente. Entonces nos vemos pues la otra semanita.